Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. Resumen de la semana económica, ya lo he contado, pero como dice Mirta, el público se renueva. Cuando vine en 1985 a estudiar, las consignas en la universidad eran contra el Fondo Monetario Internacional. Tuve que ir a ver qué significaba esa letrita FMI. Tengo que ir a enterarme, digo, ¿qué será esto? ¿Contra qué cantan? Bueno, pasaron algunos años, ¿no? Desde el 85 al 2025, 40 años y estamos en la misma, otra vez pugnando y luchando contra el Fondo Monetario. Javier Vicen, buen día, ¿cómo le va? Hola Guille, ¿cómo va? Buen día. Luchando contra el Fondo Monetario y contra los de adentro que quieren otra vez tomar deuda con el Fondo Monetario. La lucha es más interna que externa, ¿no? Sí, sí. Si está acá el fondo es porque alguien nos trajo. Efectivamente, sí. Pero el fondo saca ventaja de todas estas situaciones, ¿no? Seguro. Bueno, bien, como estoy bien, una semana cortísima en cuanto a días hábiles, pero intensa respecto a lo económico, las novedades. Tenemos, Guille, como marcábamos ayer, una economía que está dominada por la inestabilidad financiera, que tiene como raíz los problemas domésticos, como el escándalo cripto, los jueces en la Corte Suprema nombrados por decreto, y la inconsistencia macroeconómica del programa de Caputo y Milei. A eso hay que sumarle los problemas internacionales debido a la guerra comercial que, como era esperable, desató la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. El gobierno, en estos apenas 3 días hábiles, lo que ha buscado es dominar la agenda de las noticias económicas y busca acelerar los tiempos de un acuerdo, como bien marcabas, con el Fondo Monetario Internacional. Ayer, Guille, a última hora, hubo un comunicado desde el Ejecutivo donde confirmaron que se enviará al Congreso un DNU para avanzar con el acuerdo del fondo. A ver, las palabras que llevan a confundirnos, ¿no? No hay un envío de un DNU, hay un DNU que avanza en la negociación con el fondo por decreto, ¿no? Violando la ley Guzmán. No sé si recuerdan lo que es la ley Guzmán. Es una ley que se sancionó en el Congreso de la Nación en el año 2021, cuando Guzmán era ministro de Economía de Alberto Fernández, que obliga a tener el aval del Congreso de la Nación, es decir, de los diputados y de los senadores, para suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto para qué? Para evitar que un presidente de la noche a la mañana, como ocurrió en 2018 con Mauricio Macri, no se endeude con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Macri nos endeudó por 47.000 millones de dólares y de esta forma comprometió a las generaciones futuras de la Argentina. Bueno, Caputo y Milei buscan atropellar la institucionalidad en Argentina, nos tratan de confundir respecto a cómo va a ser el procedimiento y hacen un abuso de una ley del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde esta ley prevé que los decretos pueden ser volteados si únicamente tienen el voto negativo de ambas cámaras del Congreso. Una ley que sancionó Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo la iniciativa del Ejecutivo en ese momento, que evidentemente no esperaba que llegara al poder un presidente tan autoritario como Javier Milei. Bueno, ¿cómo siguen las cosas? Estuvo Caputo en un encuentro con empresarios en Mendoza, donde dijo algunas cosas. Vamos a escuchar un primer audio, Guille. Es un paso muy importante, obviamente, como todos saben. ¿Y qué va a pasar con el acuerdo con el fondo? Bueno, un poco no, lo que dijimos siempre. Debiera haber un acuerdo, va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre
nos hemos puesto de acuerdo en cómo sigue el programa económico. Como siempre dijimos, jamás el fondo pidió una devaluación, no va a haber nada de eso. Sí va a haber nuevos fondos frescos. Esos fondos van a ser para recapitalizar el balance, los activos del Banco Central. No van a implicar un aumento de deuda. ¿Por qué? Porque ese préstamo del Fondo Monetario que va a ir al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional con esos fondos va a recomprar deuda que tiene el Banco Central en su activo, deuda del propio Tesoro. Entonces va a estar cancelando deuda contra el Banco Central y va a estar reemplazando esa deuda por dólares que van a estar respaldando, por supuesto, los pasivos del Banco Central. Esto es un punto esencial y es un cambio fundamental. Primero porque es un paso hacia salir del cepo, ¿no? Estamos entonces cumpliendo con una de las 3 condiciones que nos habíamos propuesto. 2, porque obviamente al tener un respaldo ahora a esa base en nuevos activos del Banco Central, la línea temporal de precios entonces converge hacia cero. Es genial, ¿no? Porque esto es así. Yo le pido, le voy a pedir plata. Hay que reírse para no llorar, sí. ¿no? Yo le voy a pedir plata. Es cositorto, Caputo. Claro, es genial, porque esto vendría a ser así. Yo debo $1.000.000. Le voy a pedir, se lo debo al $1.000.000, pero la deuda no es mía, sino que la contrajo la productora. Yo le voy a pedir a mi suegro $1.000.000 para que la deuda que tiene la productora, yo se la voy a pasar, pero yo no le voy a deber después $1.000.000 a mi suegro. ¿De dónde sale eso? Mirá si te van a dar $20.000 millones y no lo vas a deber. A mí me sorprende, porque que esto me lo diga a mí o que lo diga en un acto político, vaya y pase, pero que se lo diga a empresarios que están recontra manchando este asunto todo el tiempo. ¿Cómo te va a prestar $20.000 millones el Fondo Monetario y no los vas a deber? No, porque yo los voy a usar para cambiar los papelitos de 2 cosas que maneja él, que son el Tesoro Nacional y el Banco Central. Es difícil, ¿no? Que son el Estado, ¿no? Que son el Estado, claro. No, pero hay que reírse para no llorar, lo explicás muy bien, Guille. Nada más que te sumo, no son pesos sino son dólares que agravan la situación. Sí, claro. Lo dice ante empresarios, le está diciendo empresario 1 más 1 es 3, le está diciendo a los empresarios, confíen en mí. Y los empresarios, en un silencio cómplice al que nos tienen acostumbrados, no dicen nada, aplauden, ¿no? Porque deben estar obteniendo beneficios por otro lado. Sí, hay 2 mentiras muy flagrantes en el día de ayer, que se respeta la institucionalidad, lo cual es una gran mentira porque se busca saltear una ley del Congreso, y que no habrá nueva deuda. Bueno, esa es otra gran mentira. La tercera mentira o mentirita lo veremos con el paso del tiempo, que es que no habrá una nueva devaluación. Bueno, el mercado en esto no le está creyendo a Caputo, porque han volado los futuros de dólar en los últimos días. Pero vamos a darle la derecha a Caputo, ¿no? Mirá, voy a hacer este ejercicio de darle la derecha. Ahora, si no hay nueva devaluación, entonces, ¿qué pide el fondo? No pidió devaluación, que es lo que acostumbra a pedir. ¿Qué le pidió el FMI al gobierno para otorgarle nuevos dólares? Se habla entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Esos son los rumores. ¿Qué le pidió? ¿Subir la edad jubilatoria? ¿Le pidió una reforma tributaria más regresiva que la que han hecho desde que asumió Javier Milei? ¿Le pidió otra reforma laboral aún más profunda y más regresiva que la que hizo Milei por decreto? ¿Le pidió privatizar empresas como YPF? Bueno, Guille, no lo sabemos. No lo sabemos por qué, porque el gobierno va a avanzar por DNU salteando la institucionalidad, o rompiendo con la institucionalidad, mejor dicho, y no hay ninguna certeza de cuáles son los requerimientos técnicos del nuevo acuerdo. No hay detalles técnicos del nuevo acuerdo, que seguramente los conoceremos con los hechos consumados en esta república y democracia fallida que tenemos. ¿Qué dijo Caputo?
que en abril habrá acuerdo, ¿no? Está apurado el gobierno para contar con los dólares que van a financiar su campaña electoral de cara a las elecciones de octubre. ¿Y de qué va a depender el acuerdo? No tengo esta partecita del audio, pero me llamó poderosamente la atención. Va a depender el acuerdo, el tiempo en el que se celebre, se firme el nuevo pacto con el FMI, de la burocracia del fondo, dijo Caputo, y de la burocracia propia de la Argentina. ¿Cuál es la burocracia propia de la Argentina para Caputo y Milei? El Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, donde están los representantes elegidos por el pueblo argentino en elecciones democráticas, es para Caputo y para Milei la burocracia argentina. Y lo han dejado en claro con esto de acordar con el Fondo Monetario Internacional por decreto. El fondo ayer, Juliette Cosat, que es la representante, una de las representantes del fondo, dijo que no le importa la institucionalidad en Argentina. No lo dijo así, pero dijo que son cuestiones internas, si hace falta una ley o no hace falta una ley, mostrándonos que para el fondo capitalismo y democracia no van de la mano. Capitalismo y república es algo que se puede dejar, ¿no? Le puede dejar pasar. Bueno, Javier, con ustedes, perdón la interrupción. El Fondo Monetario le ha prestado plata a las dictaduras. Claro, que queda en evidencia, ¿no? Pensábamos que, a ver, algunos nos decían, yo no lo pensaba, que estábamos ante otro fondo, ¿no? ¿Te acordás cuando se discutía eso? Eso lo dijo Guzmán. ¿No? Le han prestado plata a las dictaduras, como bien decís. Eso lo dijo Guzmán, que era otro fondo. Después Sí. lo ratificó en su momento el ministro Duhovne. Dijo, no, este fondo es bueno. Ujú. Este fondo es bueno. ¿Qué va a hacer? Sí, Es sí, el fondo, siempre lo mismo. Es el fondo, Sí. ¿no? Bueno, una cosita más que también me pareció relevante y hay que destacarlo, de las inconsistencias del programa económico que no ha sumado reservas a el talón de Aquiles de la economía argentina, que es el Banco Central. Ayer Ismael Bermúdez, destacado periodista económico de muchísima trayectoria, escribió en la red social X: si todo estuviera tan bien, ¿por qué le vamos a pedir plata al Fondo Monetario Internacional? Que es como, en esto de los ejemplos domésticos, es como dar la vuelta a la manzana en tu barrio, ir a pedirle plata al prestamista de última instancia, a ese que nadie quiere ir, a ese que se cobra las deudas de la forma más despiadada. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno argentino para recapitalizar el Banco Central que venía a destruir, ¿no? Rarezas de la economía argentina y de la política. Un último audio quiero compartir con ustedes, Guille, de la intervención del día de ayer del ministro Caputo en esta conferencia con empresarios en Mendoza. No hay por qué pensar esto de no nos puede ir bien porque somos argentinos. Yo estoy harto de escuchar esa estupidez. Les digo con total sinceridad. ¿Y por qué entonces hago mucho hincapié en este tema de que se entienda la causalidad? Porque es muy común escuchar, ya la vimos, esto termina mal. El otro día... Y sí. Son las preguntas que hacías vos ayer, Guille. Y sí. ¿Estás harto, Caputo, de eso? Nosotros también. Nosotros también de vos. Sí, nosotros también estamos hartos del fondo, de la deuda. Mirá, ¿qué dice Caputo? De Caputo. Que de Caputo. esta vez es distinto porque hay superávit fiscal. ¿Bien? Bueno, ¿es sustentable un gobierno? ¿Es sustentable un programa económico que tiene como pilar de ese superávit fiscal a atropellar a la República, es decir, menos República? No tenemos presupuesto en la Argentina desde hace 2 años, no tenemos presupuesto, y el gobierno deliberadamente este año no quiso discutir en el Congreso de la Nación, cuando tenía la oportunidad de hacerlo, el presupuesto para este 2025. ¿Es sustentable este superávit fiscal, que es lo que dice Caputo, que por eso es distinto, cuando se basa en menos derechos? Es decir, se sostiene el superávit fiscal con ajuste en la educación,
ajuste en la salud, ajuste en la obra pública, como por ejemplo el saneamiento, el agua, la cloaca, las rutas. Y también se sostiene en el ajuste a los jubilados. ¿Es sustentable este programa económico? Hay redundancia en menos república, menos derecho y más deuda. Bueno, son las preguntas que deberíamos hacernos todos a esta altura del tiempo del gobierno de Javier Milei. Gracias, Javier. Es un placer volver a escucharte. Nos encontramos el lunes. Hasta el lunes, un abrazo, buen fin de semana.